voy a darle la bienvenida a Joe García, primera vez que hablo con Joe, así que es bueno tenerte en el espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que has estado hablando bastante en los últimos días y yo ponía una pregunta que es más evocativa que otra cosa, ¿no? Esto que he visto incluso titulares de la prensa, incluso he visto un titular del País hace poco, que hablaba de cacería de represores en los Estados Unidos, y por eso la pregunta que titula el programa es ¿cacería o justicia con relación a los represores en los Estados Unidos en este minuto? Para ti, ¿qué cosa es un represor y cuáles son esos represores que, de acuerdo a lo que le dijiste a Gennady, pudieran ser devueltos a Cuba? A mí me parece que cualquier persona que ha dejado víctimas atrás por actos que salen de la normativa de derechos humanos, me parece que son justos, ¿no? Un juez que encausa personas que son inocentes y lo sabe, personas que han hecho daño físico a otras por posiciones políticas. Todo eso son cosas que merecen represalias, pero también tú y yo hemos visto a donde aquí la gente se envalentona, ¿no? Porque no existen los contextos de abuso que existen en Cuba. Entonces, lo vimos el otro día, después de la marcha del 1 de mayo. Aquí hay gente diciendo, no hay que ayudar a nadie en Cuba, míralos ahí en la marcha. Señores, vamos a empezar, si hacemos este programa y hacemos las publicaciones y hacemos todas las denuncias con gente que no han ido a ninguna marcha en Cuba, me quedo yo solo, porque como yo nací aquí no tuve que ir a ninguna marcha. Y esos conceptos de pronto la guapería de justicia, precisamente fuera de contexto, me parece que es injusto. Fíjate, tú dijiste lo clave. Yo estoy de acuerdo. Hay un represor, alguien que ha victimizado a otras personas fuera del marco de derechos humanos que todos ciudadanos tienen en toda parte del mundo, deben ser juzgados. Si tú sabes que alguien ha hecho algo así, pues lo primero que tienes que hacer es ir a las autoridades y denunciarlo. Pero pienso que estos juicios, y yo te mandé unos cuantos los videos, fíjate que no los miré cuando te los mandé porque hay cientos de ellos que me puse a colectar hasta que me aburrí, ¿no? Pero básicamente muchos de ellos son personas que viven del Internet y de los clics, que lo que están buscando es razón para calentar la sangre y hacen acusaciones sin punto de referencia, sin persona que les refiere, sin el víctima y sin ninguna manera de ver hacer justicia. Lo que estás haciendo es tirando una acusación. Entonces, yo me imagino con todos los comentarios que tú dices que se ven aquí, habrán esos que quieren que Joe García lo deporten también, porque Joe García no conforma con el concepto que ellos tienen de algo. Y me parece que ahí es precisamente a donde vimos estos actos absurdos al comienzo de la revolución, a donde personas inocentes fueron fusilados. Y aquí lo que están haciendo es fusilando la reputación de la gente. Pero el punto no es señalar gente. Yo no señalo ni lo que hacía Otaolante, ni lo que hace Ernesto, ni lo que hace nadie, porque en fin de cuentas, esto es parte de lo que hay que hacer como una nación. Es que nosotros tenemos que decir, esto fue mal, hay que castigarlo. En el sistema norteamericano hay vehículos y maneras de hacer eso y se deben hacer. Pero lo más importante de todo eso, yo decía que esto era una gran distracción, y era la distracción, el tren de Aragua de los legisladores cubanos para descartar a los medio millón de personas, cuales ellos tienen una responsabilidad ante esas personas a resolver su situación migratoria. Aquí hay más de 1 millón de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que han quedado en una condición desamparado, pueden ser regresados a esas dictaduras que nosotros nos oponemos. Y entonces de pronto vimos a miembros de nuestra comunidad que se supone que nos representan abandonando a esas personas. Dice, no, no, esto era un problema de baile. Yo tengo un criterio encontrado contigo en ese sentido, y una de las cosas que me ha parecido que enrarecieron el entendimiento de esta primera frase con la que empecé la entrevista, de que tú estabas de acuerdo con que todos los represores los deportaban a Cuba, es esto de que incluso hay una cosa que no se le ha dicho a nadie, con quien me une una relación no personal, porque no nos conocemos personalmente, pero con quien me une respeto. Pero una de las cosas que me pareció más chirriante de la entrevista no era ni tan siquiera un comentario tuyo, era un comentario de Gennady en el que decía que teníamos que tener cuidado con lo que decíamos y con estos juicios mediáticos, porque podían servir para tirarle un manto a situaciones peores que estaban ocurriendo con los inmigrantes en Cuba. En Cuba no, en los Estados Unidos de forma general. Y a mí eso me parece, o sea, yo no concuerdo con esa idea desde ningún punto de vista por dos razones fundamentales.
La primera es, yo hace mucho tiempo, la frase de cuidado con lo que dices me produce escozor. Tú eres abogado también, yo tenía mi primer jefe en Cuba, fue un abogado viejo que había sido fiscal de juicios revolucionarios en Cuba, y fue mi primer jefe en el bufete colectivo en Cuba. Y en una oportunidad, claro, la insolencia de la juventud, yo llegaba y hablaba de tripartición de poderes, del espíritu de las leyes, de Montesquieu, de democracia, de cosas que no entendía, empezando a conocer el sistema de justicia cubano. Y esas conversaciones muchas veces las tenía en público con mis compañeros de trabajo en un comedor que teníamos en el bufete. Y en una oportunidad ese señor, que era mi jefe, se me acercó así en una conversación delante de mis compañeros de trabajo y me dijo al oído: tienes que tener cuidado con lo que dices, porque si te alejas del sol, puedes quedarte en la sombra. Y si te acercas, puedes quemarte. Y yo desde ese entonces, cada vez que a mí alguien me dice, tienes que tener cuidado con lo que dice, eso me produce cierto y determinado escozor. Pero bueno, volviendo al tema, más allá del Bueno, incidental. no, pero vamos a tocarlo ahí porque lo dejaste en un lugar perfecto para mí. Vamos, primero, yo no soy nadie para defender a Kennedy, pero en este punto me parece que siento y entiendo lo que él estaba diciendo. Y me parece lo que él está hablando es porque tanto Kennedy como yo hemos sido víctimas de ataques por personas como tú, que lo que buscan es la fama, ¿no? Y nos traen a nosotros como un toro, sin que el toro esté presente, nos banderillan, nos asesinan y nos acusan de todo tipo de cosas. Entonces, si hay algo que yo puedo decir con toda tranquilidad es que yo nunca fui Yo pionero, nunca. te voy a dar una pequeña interrupción. No sé si cuando dijiste personas como Dale. tú te estás refiriendo a mí, pero yo en mi vida he No, no, hablado. no, no, estoy hablando de personas que usan los medios precisamente en la manera que tú lo estás usando. Yo no estoy diciendo que tú eres, perdón, no estoy atacándote a ti, pero que la gente ve en los medios como una plataforma y esa plataforma hay que entretener. Y si entretener es difamar de alguien que saben que no, el estándar es casi imposible. Yo soy una figura pública y si hiciste la más mera estudio de mí, tú vas a encontrar que yo soy responsable por todo tipo de cosas, ¿no? Yo he cerrado canales de televisión, me he robado emisoras de radio, yo controlo tanto a Trump como a Biden, como a Obama, ¿no? Soy una figura a mis enemigos de un gran poder que en fin de cuentas estoy sentado en mi casa hablando contigo de cosas que sí puedo controlar, que es la retórica que yo digo. Y el asesinar a un carácter en una sociedad libre es muy peligroso. Y permitir que ocurra precisamente de personas que son indefensas, porque yo tengo la ventaja que te conozco a ti, Eloy, o conozco tu operación, conozco la gente que están ahí, conozco decenas de otros que tienen este tipo de plataformas, y por si nada menos que soy un buen toro para banderillar, la gente me invita y yo puedo defenderme, pero hay mucha de esa gente que han sido atacadas sin ningún punto de referencia, sin ningún proceso judicial, sin ninguna experiencia de lo que la hace como juez, fiscal, acusador o ejecutador, han sido distorsionados. Algunos puede ser que tengan toda la razón del mundo, pero en fin de cuentas esa no es la justicia. El otro día tú me mandaste un caso, porque no los he estado siguiendo, después que yo empecé este debate en esta comunidad, tú me mandaste esta señora Melody, la jueza esta que van a deportar, que pienso que es el perfecto ejemplo que yo cito. Alguien se opuso a esto, alguien la llevó a la corte, alguien discutió con ella en la corte, ella entrevistó a su acusador en el banquillo de testigo y el juez determinó, señor, usted no debe estar aquí y le da orden de deportación y así todo, dentro de la ley norteamericana, tiene un derecho a apelación en 30 días si quiere mantener su caso. Pienso que eso es perfectamente legítimo en este sistema y pienso que no solamente es legítimo, pero es como debe ocurrir. Lo que no debe ocurrir es que yo mañana veo a alguien que sale y dice, Eloy era un represor en Guantánamo, Eloy me dijo mi amigo Pepe que Eloy era esto y eso, porque en el caso de Eloy, el que estaba conmigo en este momento, tiene la capacidad de defenderse, pero la mayoría de la gente, que es un camionero, una manicure y un, un maestro, no tiene el foro para hacerlo ni debe estar forzado a ir a defender algo que no es verdad. Si es una verdad y es una acusación, pues en el caso de esta señora, y de nuevo, conozco del caso porque tú me mandaste alguna información y vi dos o tres cosas más de ella, pero es el clásico ejemplo donde se hizo todo más o menos como se tenía que hacer. Es que interesantemente tuve la oportunidad de ver el repaso de Cuba, de repaso del caso que se hizo de Cuba y hasta el gobierno de Cuba acertó que ella había hecho cosas incorrectas en ese juicio, aunque sostenieron las decisiones de ese juicio.
Antes de Entonces, seguir eso es un... conversando, yo te voy a poner unos Dime, cortos de esas denuncias de redes que tú me enviaste para que la gente entienda, correcto. para que la audiencia entienda de qué Perfecto, estamos me parece que hablando sí. y a la vuelta pues regresamos un momento. Dale. Esta pareja de tórtolos. Gibara Holguín Cuba, trabajadora social y luego secretaria en el Poder Popular del municipio Gibara, provincia Holguín, miembro de la Juventud y luego del PSC y miembro de la Respuesta Rápida. En los últimos meses, antes de emigrar, era trabajadora al servicio del hotel más importante de la dictadura en el municipio, donde dirigía el PSC. Participó activamente en los actos de repudio en el 2012 y en el 2013 y parte del 2014 a mi persona y miembros de la UNPACO y Damas de Blanco. Actualmente viven en Estados Unidos, específicamente en Tampa. ¿Cómo está Tampa? Mi hermano, gracias por tu comentario. Con este video quiero hacer un llamado a las personas de Sandino, de Pinar del Río, de Las Martinas. Este video es para denunciar, seguir denunciando y no dejar pasar por alto al chivatón represor. Señores, yo creo que la gente de Las Martinas, tanto la gente de Sandino, de Martina, como cualquier provincia, como cualquier barrio, que tiene varias personas que fueron reprimidos por un abusador, por un chivatón, por un represor, por un cómplice de la dictadura, deben unirse, hacer grupos en WhatsApp, hacer grupos en Telegram, buscar personas que puedan denunciar a diario, sin descanso, en las páginas de ICE.gov y FBI.gov. Este represor no puede quedar impune, no puede seguir aquí. Él está escondido, sí está escondido, pero tenemos nosotros, en nuestras manos está que hacer esto que se dice aquí. Gracias, mi hermano, de nuevo por comentar. Hay que hacer justicia, señores. No debemos parar hasta que los represores estén fuera de aquí, que los veamos, que estén fuera, que estén deportados, que estén presos, que estén pagando por sus injusticias. Porque si quieres tranquilidad social, estar en Miami, estar en Tampa, estar en Kentucky, estar en todos lados y no tener ninguna preocupación de que un chivatón se te va a meter adelante cuando estés o parqueando o en una tienda o en un mercado, y tener el peligro tú de caer preso porque le quieres ir para arriba, porque le vas a querer partir la cara, porque vas a querer acabar con él. Si tú quieres tener tranquilidad y que tus hijos crezcan en una sociedad tranquila, lejos de los chivatones, lejos de los represores, lejos de la burla del castrista, debes denunciar diariamente sin descanso. Como usted le falta el respeto a los cubanos, compadre, ¿qué tú haces en este país metido si tú amas el comunismo? ¿Tú sabes que es lo rico de vivir en este país? Mira, tú conoces el número. 911, llama que te la hablan, yo puedo firmarte lo que voy a ganar a ti. Yo no te falta el respeto. Aquí tenemos a 100% cubanos. El comunista más grande que tiene aquí Cuba en el estado de Nueva York. Profesor de la asignatura Dibujo Básico en la SBEC Benito Juárez García en Pinar del Río, por los años 2002 a 2004, trataba muy mal a sus alumnos, después de haberse ido de educación. Comenzó a pasar un curso de oficial operativo de la contrainteligencia y hasta el último momento trabajó para la seguridad de la dictadura cubana, después de haber silenciado a miles de opositores. Este señor hoy goza de plena libertad en calles de los Estados Unidos. Bueno, en fin, hay muchísimas denuncias como esas, que varias de ellas me las pasaste, y yo pongo esto por dos razones fundamentales. Primero le voy a explicar a la audiencia qué fue lo que hice. Lo primero que hice fue tratar de poner borroso los rostros de las personas denunciadas y tratar de ocultar los nombres por dos razones fundamentales. La primera es porque yo no tengo ninguna certeza de que esas denuncias sean verdaderas y tampoco voy a utilizar la plataforma para amplificar una denuncia de la cual yo no tengo ninguna evidencia. Eso no quiere decir que yo esté asumiendo con esa conducta un posicionamiento con relación a la denuncia en sí misma o con relación a la capacidad que tiene la gente de expresar ese tipo de cosas. Pero traigo estos videos a colación para explicar lo que para mí, o para establecer una diferenciación que para mí debería establecerse, y es lo que yo creo que se ha perdido en este debate en los últimos tiempos, al menos lo que he visto. Para mí hay dos cosas que estamos hablando. Una es la posición de la gente individualmente a través de las redes sociales o lo que sea, denunciando lo que entienden como un represor o una persona que no debería estar en los Estados Unidos. Y la actuación de ciertas y determinadas organizaciones de la sociedad civil, algunas de ellas, quizás la más famosa en ese sentido, es la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que está radicada en el sur de la Florida, que tiene este programa de represores cubanos, que tiene un listado de represores cubanos, que es el que básicamente ha utilizado la administración para impulsar los procesos de deportación escasos que ha impulsado. Y tengo que decir escasos, porque esa es una lista que tiene 130 y tantos nombres, y hasta donde yo tengo entendido hay apenas 2, 3 personas que han sido deportadas, incluidas en ese listado en los Estados Unidos.
Esos son los datos que yo tengo hasta este momento. Y yo te añado un poquito de esos datos y hay gente que estaban en la lista que lo han quitado precisamente porque se dieron cuenta que no podían comprobar lo que habían dicho, así que los felicito a eso. Pero tú y yo no tenemos discrepancia. Si las personas han cometido algo, me parece que lo que tú hiciste en enseñar esos videos que eran, fíjate, no miré ni lo que te mandé, nada más que tenía un grupito y te mandé unos cuantos y traté de variarlo para que no fuera el mismo haciendo todas las acusaciones. Pero es perfectamente aceptable lo que tú hiciste. Si una persona conoce un represor, pues dígalo, pero no es necesario hacer un juzgamiento para ganar puntos en el Internet y todos los días, mira la lista de represores, como si fuera un entretenimiento, porque aquí hay víctimas y hay represores que deben ser excluidos del proceso. Igual que hay gente que también han encontrado paz con sí mismo y con esta comunidad y han dicho lo que hicieron, como me imagino fue el general Del Pino, que era un héroe de la Revolución Cubana y vino para acá. Alcibiades Hidalgo era jefe de despacho de Raúl Castro. Algo tiene que haber escrito un americano porque tú no llegabas a ese puesto sin no solamente haber sido de la juventud, miembro del partido. Y te digo, Alcibiades lo considero amigo, no compartimos ideología, pero lo he conocido, lo he tratado en situaciones sociales, con todo respeto que se merece. Ese mismo señor trabajaba en el canal 41, a donde era jefe de noticias en un momento dado, o jefe de asignaciones, así que trabajó con todos los elementos del canal 41, los buenos, los malos y intermedios. Eso no hace esa gente nada más que parte de esta comunidad de lo que le llamamos. Lo que sí pienso que cuando nosotros empezamos a hacer eso, vemos el caso, que ahora no me acuerdo el nombre, un caso que te mandé de una muchacha que la acusaron de ser fiscal en el caso de los eventos en Cuba en junio. Y le han hecho la vida en un yogur a la muchacha, gracias a Dios llegó alguien que la entrevistó y pudo defenderse un poco, pero ya su nombre está tachado con cosas que no eran claramente, no Pero eran en ese verdad. caso en particular, por eso es que yo hago la distinción. Y hago la distinción Correcto. porque yo estoy de acuerdo contigo y además tú eres abogado, tú lo sabes mejor que yo, no tengo que explicarte, que básicamente la mayoría de esas denuncias son hearsay, Correcto. porque lo que están diciendo... ¿Cómo se dice hearsay en español? Que me no volví tiene loco traducción, no tiene traducción específica al español, por eso que yo uso Explícalo. el término. Mira a ver si tú lo explicas mejor que yo. Explícalo. Hearsay básicamente es un testigo de referencia. Es alguien Correcto. que alguien le dijo o que conoció Correcto. a través de una tercera persona y está virtiendo un testimonio. Pero básicamente... Correcto. Fuera como si tú, Eloy, me dijera, Eloy me dijo que Kennedy era de la juventud. Entonces, en ese caso... Lo más cercano a la traducción al español es testigo de referencia. Es un testigo que alguien le dijo algo y que lo que está transmitiendo a la tribunal o a la opinión pública es lo que alguien le dijo, ¿no? Sin ninguna verificación adicional. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo en que muchas de esas denuncias son hearsay y por eso es que yo en lo personal no lo hago. Yo lo que pasa es que también digo que aquí hay que hacer una distinción muy puntual, que yo creo que es la que no se ha hecho en los últimos tiempos. Por ejemplo, yo vi el texto tuyo de Ciber Cuba y en el texto tuyo de Ciber Cuba, con relación a este asunto, se hablaba de que básicamente este listado que ha utilizado Carlos Jiménez para presentar a las autoridades de más de 100 represores es un listado nuevo y es un listado que pretende establecer un manto sobre otros problemas de la comunidad o generar un descompromiso. Estoy tratando de reinterpretar tus palabras. No, ahora déjame decirlo para que no haya... Exacto. Yo no escatimar. Yo sí pienso que este tema salió a colación, como te expliqué antes, como un atento a desviar la atención. Entonces, fíjate, yo no puedo pensar que tú quieres hacer algo bueno en Cuba o quieres algo bueno para Cuba cuando tú ignoras a los cubanos. Y en este caso, a los que por ley de esta nación tú tienes la primera responsabilidad, que son los constituyentes tuyos. Vaya, déjame tomar un paso atrás. Tienes primero la responsabilidad ante la nación americana como congresista y la Constitución. Pero eventualmente esa responsabilidad cae sobre los medio millón de cubanos que estaban entre nosotros y que de pronto empezaron estas acusaciones. La vimos más leve de parte de María Elvira, donde decía, este no es mi problema, esto es un error de Joe Biden y yo no me voy a ocupar de eso. Esas fueron las primeras palabras cuando le fueron para arriba a este grupo, le quitaron las protecciones. María Elvira trataba de separarlo de ellos como si no fueran algo. Y Carlos Jiménez empezó esta cacería de brujas. Y te digo que es una cacería de brujas porque las cacerías de brujas típicamente se hacen así, públicamente, sin evidencia, para empezar el concepto, que es lo que vimos tanto tú y yo con el tren de Aragua. Tú y yo, fíjate, yo he conocido
miles de venezolanos. Nunca he conocido un miembro del Tren de Aragua, nunca he conocido un venezolano represor o un venezolano delincuente. Y mira que he vivido tiempo en Miami y he conocido muchos venezolanos. Y sin embargo, usaron este marque del Tren de Aragua para desclasificar a más de 500.000 de venezolanos que viven entre nosotros. Y lo mismo no pasaba con los cubanos, ¿no? Porque en muchos sentidos los cubanos tenemos la ley de ajuste cubano. Cuando Biden fue generoso con nosotros, la generosidad fue mejor para los cubanos porque al recibir un parol, pues tu camino a la legalidad es inmediato. Los otros quedan bajo esta condición de parol. Lo primero es que a mí y por eso hago la salvedad. Voy a dejar bien claro. Uno, yo no estoy de acuerdo. O sea, Eloy Viera no reproduciría una denuncia de ese tipo sin tener un fundamento, una evidencia detrás. Ese es Eloy Viera, que tiene una educación, primero jurídica, una formación jurídica, y segundo, una educación quizás en el manejo de la comunicación que no tiene otras personas, para decirlo de alguna manera. Ahora, yo tampoco soy muy dado a poner censuras previas en otras personas porque yo creo que hay mecanismos que pueden utilizarse para denunciar esas mismas cosas, para intentar compensarlas. También entiendo que hay denuncias y denuncias. No es lo mismo que mi nombre salga en el programa de Otaola, que mi nombre salga dicho por alguien en una red social que a lo mejor tiene 1,000 seguidores y que lo han visto 500 personas y que no va a tener cierta y determinada repercusión. Yo todo eso lo entiendo y todo eso lo pondero básicamente. Y creo que las redes sociales, eso está también en discusión desde el punto de vista del derecho, han establecido políticas que puedes utilizar, pero ahí están también las reglas de difamación, ahí están también los liabilities para cualquiera, ahí están mecanismos que se pueden utilizar para ese tipo de cosas. Pero a mí me interesa más que nada volver a conversar con relación a esta lista de represores, porque yo sé que, por ejemplo, en el texto de Cibercuba, mencionas a una persona que me imagino que sea Juan Antonio Blanco, y voy a mencionar su nombre, entre otras cosas, porque no lo conozco personalmente, pero cuando tú dices del Departamento América, no sé qué sé yo, evidentemente estás hablando de Juan Antonio, corrígeme si me equivoco, y menciono su nombre aquí porque me parece que aquí hay que hacer una distinción, porque a veces perdemos la posibilidad de decir, vamos a desconocer el resultado de esa compilación por el pasado de quien hizo la compilación. Bueno, fíjate qué interesante ese formato tuyo, ¿no? De nuevo, fíjate, yo no voy a confirmar que Juan Antonio Blanco no, porque de nuevo yo no soy perseguidor ni soy acusador. Y igual que menciono el de Alcibiades porque sí es amigo mío y no pienso que debe pasarle nada mal y me parece que todo el mundo conoce su historia. Pero precisamente en un proceso judicial, lo hemos visto con el presidente Trump, tanto que nuestra comunidad quiere, y lo hemos visto con acusaciones al hijo del presidente Biden, a donde la acusación al acusador se hace más importante que el que es acusado, porque hace falta, cuando uno, como dice el Evangelio, que el que no tenga pecado sea el que tira la primera piedra. Y eso me parece que es muy clave aquí, porque ahora voy a hablar de cosas que yo no sé que tú puedes ayudar. Y es que ese estándar que nosotros pensamos de guapería, de enfrentar al sistema, es una cosa muy americana, es una cosa muy de este sistema. Y es una cosa que yo admiro de este gran sistema. Pero es muy diferente pedirle, igual que tú haces la distinción de quién tú eres, tu entrenamiento, tu educación, tus modales, tu moralidad. Por eso tú no haces cosas así. Tenemos que también entender la realidad de Cuba, las condiciones, las presiones y el poder que enfrenta Cuba. En muchos sentidos, por ejemplo, los soldados que regresaban de Vietnam, muchos de ellos habían violado su propio código ético y habían dicho cosas bajo tortura que no deberían haber dicho, precisamente porque fueron torturados y fueron víctimas de eso. Y la nación los comprendió, no los trató como apatria ni enemigos, lo que fueron es víctimas de un opresor. Y en muchos sentidos yo pienso que gran parte del pueblo de Cuba son víctimas. Aquí de pronto de ver y Miami te da una gran
el sol de Miami no solamente te limpia el acné, pero también a veces te da un sentido que te has purificado porque has llegado al río Jordán. Y la realidad es que no. Muchos de nosotros traemos culpa de cosas que hemos hecho, igual que yo me arrepiento de algunas políticas que yo he apoyado, que me doy cuenta ahora que fueron un gasto de tiempo y no fueron ineficaces, ¿no? Obviamente no me hace culpable de un crimen, pero me hace culpable de estar equivocado. Y en Cuba, mucha gente tuvieron que hacer cosas muy equivocadas. Y yo te aseguro que ese profesor que se te acercó y te dijo, ten cuidado, no lo hizo para hacerte mal, que lo hizo para protegerte No, de no, la ese sí realidad. lo hizo. Ese sí Posible, lo hizo para hacer. No, no, no. posible. Ese sí lo hizo Bueno, para a lo hacer. mejor lo fácil era dejarte hablar y dejarte caer en ese vacío que inevitablemente tú caíste. Pero yo te digo que eso es algo y una realidad que tenemos que entender que vivimos, porque en Cuba la represión es colectiva, ¿no? Cuando Eloy llega a la universidad o llega a su primer puesto y empieza a hacer cosas que le molesta al sistema, no solamente es Eloy que paga, es la familia de Eloy, tanto su mujer como sus hijos, y la capacidad de sus hijos poder progresar, pero tus mismos padres, tu misma familia recibe esa represión colectiva. Y a veces el acto de silencio, que aquí queremos culpar a la gente o de complacer, me parece que es mal puesto. Me parece que preocuparse por un síntoma horrible que existe del sistema de Cuba y querer implementar ese sistema aquí con el mismo sentido de represión. Entonces, fíjate, yo no estoy estamos de acuerdo. jugando. ¿Eh? Estamos de acuerdo en ese Ah, sentido. bueno, entonces tú y yo hemos tenido, lo más bonito es que tú y yo tenemos una discusión y hasta ahora no he encontrado donde tú y yo discrepamos, pero si tú me lo quieres enseñar, me encantaría saber. Aquí es donde estamos en desacuerdo. Dale. Desde mi punto de vista, intentar, decir que este es un problema puntual que ha surgido después de la administración de Donald Trump, a mí me parece desacertado. Bueno, dime cuándo había ocurrido esto antes. No. El proyecto de represores cubanos empezó en el año 2016, enero de 2016. Ese es un listado que ya tenía ciento y tantos nombres en enero de 2016. Perfecto. ¿Y tú de verdad piensas que son ciento y tantos? No, son más. Correcto. Son más. Yo estoy de acuerdo contigo. Mucho más. Por eso es que te pregunté, ¿qué cosa es un te dije que estoy de acuerdo contigo. En lo que estoy de acuerdo contigo es que en los regímenes totalitarios como el cubano, la participación en el sistema no necesariamente puede verse como una condición represiva. Y eso lo ha entendido todo el que pasó por el sistema. Yo, de las cosas que le he defendido a la gente... No, espérate, porque yo te di algunos de los videos a donde el ataque era la nieta del Che Guevara. No lo pusiste, pero no importa. Pero de pronto, la nieta de Che Guevara, que ni tenemos el nombre. De nuevo, pero espera, yo no estoy hablando de los videos. Fíjate que te deje claro que para mí los videos es parte de la libertad de expresión de cada cual y que podemos denunciar comunicativamente. Podemos decir, eso está jodido, eso está mal. Ya, vámonos a discutir lo que estamos los dos de acuerdo. Yo estoy concentrado en este tema de la lista por dos razones fundamentales. Una, porque tanto tú como Gennady en el espacio que compartieron dijeron que era una lista utilizada por Carlos Jiménez para impulsar una cacería de brujas. Y de nuevo, yo sigo con el concepto que el calor que se le dio y el silencio que se dio en ese mismo momento por ese representante, me parece que fue un acto de cobardía. Ese es mi criterio. Tú no me vas a convencer de otra cosa. Podemos discutir el oportunismo político de Carlos Jiménez de haber utilizado un trabajo de años de la sociedad civil para impulsar. Y eso es lo que yo estaba discutiendo. Exactamente. Ahí estamos de acuerdo, yo te entiendo. Ahí estamos de acuerdo y yo entiendo tu punto. Pero lo que pasa es que yo quiero dividir la valoración del oportunismo político de un representante de los Estados Unidos a lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando hoy de un proceso de justicia. Y de nuevo, tú y yo empezamos y acabamos con la misma frase, que es: a los represores no hay que tener tregua con ellos. A las personas que se pueden diferenciar. Pero lo que tenemos que tener cuidado, porque no todo el mundo es tan grande. No me digas eso. Déjame terminar. No todo el mundo es tan grande y poderoso como es Eloy o como es Joe García, que podemos salir a defender. Hay mucha gente que están trabajando de camionero
que no pueden cogerse 3 semanas para tratar de defender su reputación después que lo han tirado en el básquet de represores. Y entonces, eso es porque yo digo que hay que tener cuidado, porque es muy fácil, de nuevo, en el caso mío, mi historial es tan largo, los actos míos, buenos y malos, están ahí, están en los libros, bueno, no en los libros tanto, pero en los periódicos si lo quieres buscar. Y hay muchas cosas horribles ahí que no son verdad, pero ahí están, yo tengo mi historia. Pero lo que pienso es que ese acto, cuando yo pienso a mi hija, que alguien pueda salir a la radio o a la televisión o a este medio y decir la hija de Joe García merece ser sancionada por ser hija de Joe García, yo me imagino que Eloy no va a ir, yo me imagino que Kennedy no va a ir y yo me imagino que mucha gente de uso de razón. Sin embargo, hay decenas de videos a donde una muchacha que es una maestra en el colegio público la han acusado. Fíjate, no es familia de Guevara, pero anda un nombre, un colegio y esa muchacha. O el otro día, como dijo el señor Pan con Bistec, diciendo que la nieta de Raúl Castro estaba en Tampa y pronto iba a dar la dirección de ella. Pero de nuevo, yo no sé lo que ha hecho la nieta de Raúl Castro. Me imagino que es suficiente cargar con ese muerto en tus arcas familiares. Pero no pienso que ser nieta de Fidel Castro te califica como represora y abusadora de víctimas. Si lo es, pues bien, den su nombre y apellido, la fiscalía está ahí, la ley Majinsky está ahí y la autoridad de Homeland Security pueden deportar a tal represor. Y ya me parece que si tú estás de acuerdo con eso, entonces de nuevo terminamos donde está. La única razón que yo pido cuidado es porque hay personas que no son tan grandes y gordos como tú o yo, que tenemos la capacidad de defenderlo porque tenemos acceso a los medios. Y si tú eres un tipo que manejas camión para mantener a tu familia y de pronto te ponen una lista de represores, sin tú saber cuándo, cómo y si de pronto caes en un proceso donde la gente te ataca y han destruido tu reputación. Y yo me imagino que como camionero no hay una gran serie de preguntas que se tiene que hacer, pero los nietos de ese hombre, que es un camionero, van a tener que saber esta acusación, que es una cosa horrible que se usó contra su abuelo, que no era verdad, si no era verdad. Si es verdad, bueno, acogete a la realidad, acogete a lo que tú decidiste como persona y vive con esas condiciones. Tú eres represor, tú viniste aquí a estar entre nosotros, te estás yendo. Entonces, Y siempre y cuando se haga en un estándar que tú y yo comprendemos, no porque somos abogados, no porque sabemos de la media, no porque tú y yo tenemos demasiado tiempo atrás de nosotros, es porque nosotros sabemos que el que ha cometido un crimen debe ser sujeto a un proceso que trate todo por igual y que lo lleve a su conclusión si es culpable, que la única sanción en este caso pudiera ser la deportación o en el caso Magnitsky existe hasta penalidades criminales y civiles de recompensa. Así que yo estoy diciendo todo lo que está diciendo alguien, pero lo estoy haciendo dentro de un marco legal porque pienso que la reputación y el honor son cosas importantes que se deben proteger. Y no todo el mundo tiene la capacidad de resistencia que tiene Eloy, o tiene José Hassan, o tiene Kennedy, o tiene Joe García. Y eso pienso que es malo, porque pienso que nos hace daño. Ahora, a un segundo punto, a donde tú y yo me parece que podemos discrepar, es que históricamente en esta comunidad, cuando vinieron los batistianos, bueno, aquí nadie los juzgó porque vinieron los batistianos. Y ninguna de esa gente, no importa todas las alegaciones que existían en Cuba, se le hizo ningún juzgamiento. Y no estoy abogando para que se le haga un juzgamiento, ya está muy viejo de todas maneras. Cuando vino Celia Cruz aquí en el 62, un grupo de gente la fueron al aeropuerto a protestarla porque Celia Cruz había escrito una canción a favor de la revolución, el comienzo de la revolución. Cuando vinieron la gente de Camarioca, la gente que vinieron en los años antes, criticaron a Camarioca. Cuando vinieron la gente de Mariel, los de Camarioca criticaron a los de Mariel. Cuando vinieron los de Guantánamo y los balseros, los marielitos criticaron a esa gente. Y ahora cuando llegaron a esta última ola de gente, que fueron casi 1 millón, que Joe Biden dejó entrar, gracias Joe Biden, que es lo primero que debe decir alguien que se respeta a sí mismo, pero no debemos de pronto dejar que otro, por instancia política, empiece una cacería de brujas para encontrar el tren de matanza entre nosotros, que todos los que vienen hoy en día son comunistas y todos participaron y todos, porque yo me imagino que tú has oído esa asquerosa retórica por algunos que son viejos, y yo la he tenido que oír generación tras generación, como soy un viejo de mierda de Dios no me.
Entonces hay que también entender eso. Y uno de los grandes valores, yo siempre he pensado, del exilio cubano, es que precisamente si tú vienes aquí a luchar contra eso, estás bienvenido. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que tener mesurado entendimiento del sufrimiento del pueblo de Cuba. Y primero nos tenemos que ocupar de los cubanos. Y cuando alguien te dice que él quiere a Cuba y quiere liberar a Cuba y se olvida de 500.000 de cubanos, 300.000 venezolanos, 200.000 nicaragüenses y 100.000 haitianos, para la libertad de Cuba, ese no quiere ni la Pero libertad yo, ni nada, lo que volvemos a lo quiere es ser mismo, popular. volvemos a lo mismo, volvemos al oportunismo político de gente que es evaluada. Correcto. Pero fíjate, Correcto. aquí tú has planteado una cosa que a mí me parece fundamental, y es que muchas veces hay que buscar el porqué de la actuación de algo como eso. Correcto. Yo aquí siempre me remito a un concepto que yo he tratado de entender, incluso le he preguntado a Roberto que me dé más fundamento con relación al asunto, y que habla de un daño antropológico. Y habla de un daño antropológico no solo del régimen cubano, sino de un daño antropológico de los totalitarismos. Y a mí me molesta mucho, hay dos cosas de lo que has dicho con lo que no estoy de acuerdo. En primer orden, parte de la situación que hoy están viviendo cientos de miles de cubanos también es gracias a la administración anterior. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, los cubanos que hoy están en riesgo de deportación porque tienen un modelo I-220A son cubanos que entraron en su mayoría durante la administración de Biden. Y en Sí, mayoría... pero espérate, para ahí. Porque déjame, ahí, no, espérate, es importante porque acaba de decir algo. Déjame terminar. Espérate. Yo te voy a dejar acabar, pero lo que tú acabas de decir primero, la designación I-220A no se creó en el término de Biden. Yo no estoy diciendo quién la creó. Yo no estoy diciendo que la creó. Se creó en el término de Trump. Se creó en el término de Trump. Pero la mayoría de los cubanos que hoy están bajo ese estatus entraron durante el cuatrienio de Biden. Absolutamente. No. Y durante el cuatrenio de Biden, correcto, el DHS de Biden defendió la idea de que el I-220A no era un parol. Correcto. No, espérate. Pero fíjate, lo que no hizo nunca, es negárselo. Lo que hizo fue dejar que te... Fíjate, con esos medio millón de... No se negó a la entrada, pero se negó al que estaba buscando albergue en la frontera, le vino bien, ¿eh? Vámonos a poner esto como si no lo hubiera dado y lo hubiera dejado allá, era aceptable. Vamos, déjate de bobería. Y segundo, de esos medio millón, hubo otro medio millón que le dieron parol. ¿Okay? Vamos a estar claros. Y otro deja chiquito el Mariel, deja chiquito Guantánamo, deja chiquito todo el procesamiento legal en toda la historia. Pero lo que deja chiquito Guantánamo es la ola migratoria impulsada desde Cuba. Si hubo un presidente. Guantánamo, la ola migratoria del 94, la del 80, esa la deja chiquita los últimos 3 años. Correcto. Correcto. Y como cubano, obviamente puedo juzgar cómo lo hizo. Y ojalá, estás hablando con una persona que habló con la Casa Blanca en múltiples ocasiones para que le diera un paro al general. Lo que María Elvira se niega a pedirle a Trump, pero le exigía a Biden, es precisamente eso. Lo que ahora vimos a nuestro secretario de Estado y a los otros miembros del Congreso no hacer es eso. Y fíjate, vamos a un punto más bonito. En los últimos días acabamos de entender que la razón que el contrato con Chevron no se va a cumplir y que van a sacar a Chevron de Venezuela es porque los 3 congresistas y nuestro secretario de Estado, estos 4, lo exigieron. Así que lo que sabemos es que tienen poder. Y si ese poder lo van a usar, yo espero que lo usen al beneficio de los cubanos. Y parte de su constituyente, y no lo quieren ver directamente, tienen familia que están ahí. Y esos 500.000 con I-220A tienen madre o padre o hijo, o abuela o primo o hermano que son votantes. Yo lo he dicho en este mismo espacio. Espacio. Por ejemplo, a mí me pareció desastroso que Carlos Jiménez, por ejemplo, dijera que cerráramos la remesa cuando el problema fundamental para cerrar la remesa era que no se beneficiara el régimen cubano, y en los últimos años se había logrado que el 95% de la remesa no pasara por las manos cubanas. Un exitazo. Yo estoy de acuerdo con la politiquería, pero tenemos que parar de discutir porque te van a decir que eres amigo de Joe García y no quiero dañar tu carrera. Ya me lo están diciendo, pero el problema es que yo más que nada, de lo que quiero hablar es del proceso de justicia. Y por ejemplo, a mí hay una cosa que me produce mucho ruido, y es que me digan que yo tengo que ponderar la denuncia de los represores porque eso mete un manto sobre la situación. Pero si tú acabas de explicarlo.
Pero es que tú acabas No, de explicarlo, tú acabas de no, decir, pero además, como abogado, como una persona entrenada jurídicamente, como una persona que tiene un nivel educativo, yo entiendo los requisitos para hacer una acusación y entiendo que eso tiene implicaciones. Entonces, lo fácil para yo ser popular es todos los días salir a la televisión y decir, este comunista, y no como otro. Yo tuve expedientes en mi mano, pasaron por mis manos. Y yo sé que hay gente que tiene aquí estatus que no merecen estatus. pero lo que te quiero No decir, me lo merecen. pero lo que te quiero decir es que también es un reflejo de lo que hemos vivido los cubanos y quienes han vivido bajo el totalitarismo durante muchísimo tiempo. Somos un pueblo desinstruido y deseducado, incivilizado, porque el régimen del que venimos nos ha incivilizado a conveniencia, como han hecho todos los totalitarismos. Alguien me decía, porque los cubanos estamos al carajo en Miami, no sé qué. Yo le decía, señor mío, no hablemos de los cubanos. Esto es un reflejo de las comunidades que han vivido bajo el totalitarismo. Los dos puntos para mí que nos distancian en este debate, Bueno, básicamente, uno de los dos ya estamos de acuerdo, así que nos queda el segundo. Que el no me segundo acuerdo es porque te he que interrumpido. yo sí confío y creo en que la sociedad civil, sobre todo la sociedad civil que ha vivido en regímenes totalitarios de este tipo, por supuesto, con ciertos y determinados estándares que hay que cumplir, Ajá. que hay que velar por la seriedad de esos estándares, está obligada, fíjate, no estoy diciendo que tiene derecho, está obligada a generar un récord de represores de ese tipo. Pienso que es injusto y no quiero, fíjate, si yo aspiro para una Cuba futura, no quiero la misma en manos de otra gente. Quiero otro tipo de sociedad a donde justicia se haga. Yo lo que creo es que no ha habido un sentimiento colectivo de entender colectivamente, incluso como migración, incluso como exilio, que haber participado, incluso participado de ese régimen, es moralmente reprochable. Yo no digo que jurídicamente reprochable, porque yo estoy de acuerdo que la justicia transicional en ningún lugar del mundo va a ser la justicia transicional que nos imaginamos los cubanos, en la que vamos a juzgar desde el presidente del CR hasta eso. No se ha hecho en ningún lugar del mundo ni se va a hacer en Cuba, porque tienes que descojonar un país y eso no va a suceder. Correcto, No va a correcto. suceder. Y claro, como no hay un proceso de asimilación colectiva de la inmoralidad detrás de haber participado en un régimen como ese, sencillamente la gente lo que sigue reproduciendo en Miami, la doble moral. Entonces Correcto. va a la gente un exilio que utiliza la ley de ajuste cubano, pero no se reconoce a sí mismo como un exilio político. Pero para un momentico, porque fíjate, ahí es añadirle la visión política tuya a un documento que no tenía esa visión política. Entonces, fíjate, yo aspiré. Ahí hasta podemos discrepar, incluso jurídicamente hablando, porque lo que hace la ley de ajuste es reconocernos a los cubanos como refugiados única y exclusivamente por haber nacido en Cuba. Correcto, pero en ningún en ningún momento, pero espérate, esa gente no recibieron un refugio. Lo que recibieron es un paro de entrada en este país. Por eso y en particularmente cuando los viejos hablan mal, que lo veo muy a menudo, ¿no? Alguien me viene a mí, un tipo de mi edad, y dice, bueno, John, pero nuestros padres vinieron legal. Mentira. Mentira, la mayoría de los cubanos que se encontraban en los Estados Unidos en el 1967 habían entrado con un parol y no tenían, porque la ley requiere que si tú entras con un parol, tienes que llegar a tu punto de origen, la nación de origen tuya, recoger tu estatus, tu cambio de estatus y reentrar a los Estados Unidos. Y como el cubano no podía hacer eso, y ahí te puedo decir que esa es la definición política, no podía hacer eso, entonces automáticamente se la otorgaba. Entonces, los que vinieron primero vinieron ilegal. Y los que vinieron luego, más o menos. Y después, mucho luego, también vinieron ilegal. Tanto Mariel como Guantánamo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Yo lo que me refiero es a... Fíjate, pero quiero hacer una aclaración con algo que tú hiciste. Yo entiendo, pero de nuevo, tú no implementas la moralidad cuando no eres el gobierno. Y me parece que es una cosa absurda. Nosotros, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Tribunales aquí entre nosotros? Y decir, yo no estoy hablando de tribunales. Yo no estoy hablando de tribunales. No podrá haber justicia, hermano, si no hay un proceso de arrepentimiento y reconocimiento de la inmoralidad. Estoy de acuerdo. No puede haber un proceso de reconciliación si quien debe reconciliarse con su víctima no ha asumido que ha sido un victimario. Así mismo. Estoy de acuerdo contigo. De nuevo, si hubiera ese proceso, no sé si participara porque no sé si me merezco estar en esa mesa, ¿no? Pero si ese momento llega, obviamente a mí me gustaría como una nación que nosotros reconociéramos todo lo mal que ha ocurrido en 60 y pico años, desde la implementación de la política a un nivel asqueroso, desde la destrucción de los fundamentos de una sociedad, porque entre muchas de las cosas que se destruyeron era la familia clásica cubana, que no te quiero decir que era perfecto,
pero me parece que tenía más coherencia con la vida cotidiana de cualquier humano. Y eso me parece que hay que hacer correcciones ahí. Pero, de nuevo, no estoy en desacuerdo contigo. Yo lo que no voy tan lejos de decir que aquí hay una gran doble moral. Si hay una doble moral, son con algunos que hacen esas acusaciones sin mirarse a sí mismos, porque algunos los que hacen esas acusaciones, algunos los que se ponen a señalar a otros, no tienen un pasado tan limpio. Y pienso que si tú vives en un palacio de cristal, no debes estar tirando tú la primera piedra y asumir la responsabilidad que te corresponde. Y cuando tú asumes esa responsabilidad, te das cuenta que no es tan fácil tirar la piedra. Tendrás toda la razón del mundo y hay mucha gente que tiene más que razón de querer encarcelar a sus opresores, que no podemos hacer aquí, pero sí lo podemos mandar de vuelta de donde vinieron. Estoy hablando de arrepentimiento colectivo como nación, de Correcto. entender, de no relativizar más que haber formado parte de ese sistema. Es moralmente reprochable porque ese es un sistema discriminador, represivo. Cuando entendamos como nación que eso es moralmente reprochable, que yo creo que es lo que no ha sucedido en el caso cubano, y por eso yo creo que sí. No, pero yo pienso aquí que la mayoría de la gente en esta comunidad, puede ser que tú tengas una opinión diferente. Yo la tengo una conozco opinión un poquito. diferente. ¿Eh? Tengo una opinión diferente. Yo sí pienso que mucha gente que vive entre nosotros se dieron cuenta que tuvieron que hacer cosas feas. Y me parece que como toda la memoria del humano, a veces uno se acuerda de lo bueno y trata de esconderlo mal porque es un síntoma natural. Pero también he visto grandes actos de contrición ante lo que hicieron en Cuba y también he visto enorme generosidad por parte de ese pueblo. Yo ver a Ernesto Oliva, que fue primer general cubano-americano y fue el oficial más alto de la brigada en su momento. Perdonar a Del Pino, un héroe de la Revolución Cubana, me parece que es un gran acto de humanidad y es un gran acto de interés, no personalmente para él, que también lo fue, pero para la nación futura que tanto Oliva o Del Pino, yo me imagino, quería. Y pienso que como nación tenemos que buscar gente con esa bondanza, no con el olvido colectivo, sino con el reconocimiento de cada uno de nosotros tendrá una responsabilidad a cotegerse a esa responsabilidad. A veces, déjame decirte, para usar esto como oportunidad, no para mí, pero para otros, la obra que tiene Alexis Valdés en este momento en el Trail Theater, en el Teatro Trail, es precisamente... Alexis no me está pagando. No, ni a mí tampoco. Si cada vez que voy a un show de Alexis se burla de mí primero de todo. Pero la obra que hizo Alexis es muy bonita porque es precisamente ese concepto. Cada uno de nosotros ve el mundo de nuestro ángulo y no nos damos cuenta qué responsabilidad nosotros tenemos si estábamos parados en ese lugar, de haber hecho ser más generoso y más gentil con el prójimo. No, y cuando hablo de arrepentimiento, para terminar aquí el tema, hablo de arrepentimiento como nación para no olvidar el pasado, porque yo creo que Estoy de no acuerdo. puede haber justicia con borrón y cuenta nueva. Y también Correcto. creo que hay gente que aunque se arrepientan moralmente, puede que sus víctimas lo perdonen, pero hay espacios en la justicia que tienen que ser utilizados incluso para esas personas que se arrepintieron. Mira, Eloy, me molesta mucho que hemos estado de acuerdo y te voy a hacer tanto daño en las redes por estar de acuerdo conmigo. Así que yo te pido de antemano, por mi culpa colectiva, de compartir la opinión tuya, de decirte que estoy total y completamente de acuerdo contigo y la pena que me da que eso pueda crear ronchas para ti. Pero el otro día alguien me hizo esta entrevista y me decía, no puedo leer los comentarios que estaban haciendo contra ti. No, es que los comentarios que estaban haciendo contra mí eran ejemplo de lo que yo hablaba. Y que no, la justicia no se hace con pasión, se hace con razón. La justicia mira hacia el futuro y no mira hacia atrás. Eso no quiere decir que olvidamos el pasado, quiere decir que lo reconocemos y nos acotejamos a las consecuencias de esa historia. Y precisamente la razón que se hace es precisamente para no olvidar y para poder asegurarnos que otros no sean víctimas en el futuro. Bueno, yo en definitiva este es un tema mucho más amplio que esto que podemos haber discutido aquí en una hora, pero bueno, primero agradecerte por el tiempo, agradecerte por la dedicación y yo voy a cerrar este espacio diciendo que como mismo el arrepentimiento es parte de un ejercicio que tenemos pendiente, también el perdón es algo que no debe ser impuesto. Hay quien decidirá perdonar o no perdonar, hay quien decidirá pasar página o no pasar página, y hay quien decidirá si moralmente para él es justo o no, pues continuar
la denuncia de quien entiende como un represor, porque yo lo he dicho, para mí es muy significativo que tú tengas que salir por la mañana y ver a tu represor. Estoy de acuerdo contigo. Estamos tú y yo. Eso es Lo único muy... que te voy a dejar, la única coletilla que te voy a pegar ahí es que, y los dos somos abogados, así que te puedo decir esto, que con todos los sistemas perfectos que ha hecho el humano, la única justicia perfecta es la del Dios. Y en muchos sentidos trataremos todo lo posible para encontrar esa perfección en los sistemas, y ojalá que una futura Cuba lo encuentre, ojalá que esta nación opere de la manera más justa posible para lograr encontrar no solamente a los represores, a los criminales, a los abusadores, a los que le golpean a las mujeres y todas las otras cosas malas que pueden pasar en el viñal de Dios. Pero sí te aprecio la oportunidad de poder esclarecer estas cosas y discutirlo. Es algo que yo traje a discusión porque me parecía que las acusaciones estaban tomando más espacio que la razón, y la razón siempre debe prevalecer cuando venimos a cómo actuamos como hombres unos contra otros. Gracias por la oportunidad, gracias a ti y gracias a José Hassan. Gracias a ti por el tiempo, hermano. Yo sigo por aquí un rato, así que dejo que vayas a cumplir cualquier cosa. Un abrazo, disfrútalo. Bye, bye. Gracias, hasta luego.